Hola. Yo me quedé, ¿te he pillado? Sí, me has pillado. Espera. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal? Ana, ¿cómo lo llevas? Bien. Hola, Remeper. Hola. Recordad que las que nos estáis viendo por Twitch, si tenéis usuaria podéis participar y hacerle preguntas a Marina. Y si no, solo podréis verlo. O sea que os recomiendo en un momentito si queréis. Empezaremos en 3-4 minutos. Pues que os hagáis un usuario rápido para poder intervenir. Tenemos a Marina ya esperando, nos hace un montón de ilusión. Centrémonos, Hola. literalmente. Ahí. Vale. Hola, Davinia, ¿cómo estáis? Genial, vamos a poner en stories que ya estamos y un abriendo melones. ¿Estuvisteis en el primer abriendo melones? Voy a poner aquí live. Con Ana Tutzó. Vamos a ver. Chan, chan, chan. Ahí está. Bueno, Ana, ¿qué es abriendo melones? A ver. Uy, ¿qué no es? Abriendo melones nace de la necesidad de, por un lado, darnos cuenta de que en clase tenemos realidades para las cuales... Distintas y diversas. Exacto, y darnos cuenta de que no estábamos preparadas para poder acompañar estas realidades. Y en nuestro proceso por aprender más, nos damos cuenta de que no solo no sabemos nada, sino que lo que habíamos aprendido muy probablemente esté fatal. Bueno, todo tiene un proceso también. Exactamente. Pero bueno, ahí sí que nació el convencimiento de que necesitamos desaprender y de construirnos para volver a aprender. Y de esa reflexión pues nace este espacio en el que la idea es poder hablar con gente diferentes personas. Exacto, que son top. Personas que saben mucho y poder aprender de ellas y bueno, compartir con todas las que nos acompañáis este proceso, ¿no? de construirnos y aprender. Venimos además a hablar sin ningún tipo de juicio, o sea, es un espacio, como digo, para aprender. Equivocarse si hace falta. Exactamente, empaparse, abrir la caja de Pandora también. O sea, puede haber momentos que sí que nos duelan un poquito más, pero es parte del proceso de ver que... Bueno, y sí que a veces es verdad que nos dejamos de hacer preguntas porque nos dé vergüenza o nos dé corte decir, ostras, que van a pensar que no sabemos, ¿no? O lo que sea, y nosotras, de aquí este espacio donde poder preguntar sin ningún tapujo, donde tener conversaciones con personas que para nosotras son referentes por diferentes temas relacionadas con, bueno, con la temática de la agenda, todo muy morado, muy lila. Y nada, y hoy nos acompaña una máquina. Eminencia, o sea, no nos vamos a engañar, estamos muy nerviosas porque, bueno, a mí por lo menos su figura me impone un poco. He de decir, antes de que la presentes además, para si alguien no lo sabe, que la gente que estáis en Instagram Live, vamos a desconectar ahora en breve para poner todo nuestro foco en Twitch, para hablar con esta persona que estoy ahí haciendo, y nuestro Twitch es twitch.com/profes en apuros. Os animamos a seguirla por allí porque vais a alucinar y probablemente esperamos que os remueva y os cambie un poco la mirada o os ayude a seguir orientando la mirada hacia donde estabais. Así que con esto yo creo que vamos a finalizar la conexión en Instagram, sí, para centrarnos directamente en nuestra invitada máxima de hoy en Abriendo Melones. Y nada, y si quieres, pues vete haciendo las presentations. Vamos allá. Bueno, ahora sería interesante que ya pudiéramos estar todas. Vamos a ver. Aquí estamos. Y esa persona es... ¿Estás preparada, Ana? Sí. ¿La pongo en pantalla? Venga. ¿Sí? 1, 2. ¡Marina! Ya. Hola, Marina, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Oye, has aguantado muy bien el tipo, ahí sin hacer ruido. Bueno, pues para las que no la conozcáis, lo voy a leer, sin trampa ni cartón. Léelo porque pero es muy largo. Bueno, tiene una trayectoria que es como para leerla. Yo no soy capaz de retener todo esto. Estudió Filosofía y Sociología en Barcelona y en París.
Ha sido catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora de la Metropolitana de Barcelona, del Ministerio de Asuntos Sociales, de Barcelona y presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona. Ahí es nada. Solamente. Además ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación, estructura y actualmente es catedrática emérita de Sociología de la UAB. Y entre estos libros destacaríamos pues, Forjar un hombre, moldear una mujer, o Coeducación, apuesta por la libertad, Mujeres y hombres, un amor imposible, y Educar a las mujeres, la construcción de la mirada coeducativa. Tenéis bibliografía para rato ya. Exacto, Con y eso. ya podéis ver por los títulos que merece la pena, vaya. Así que, bueno, bienvenida Marina, gracias de verdad por aceptar la invitación. No sé si quieres decir algo antes de empezar, porque tenemos muchas preguntas. Sí, espero que tengas un vasito de agua cerca. Pues mira, no, pero... Pues mira, si hace falta, lo bueno de Twitch es que puedes parar, puedes levantarte a por un vasito de agua, ponemos el ahora volvemos y seguimos, ¿eh? O sea que no te sientas, no vayas a estar sin con como sed. en casa. Exacto. De ahí también este formato, Marina, más relajado del Twitch que nos permite eso, un poco más de informalidad, más de charlar y más de acercamiento. Entonces, yo si quieres... Deja de hablar, que no... No, vale, va, venga, di. Bueno, nada, pues digo que estupendo, que muy buenas tardes a todas y a todos y que gracias por haberme invitado y sobre todo por interesaros por estos temas, que son temas y yo creo importantes y que en este momento pues tenemos que hacer un esfuerzo para que todo esto mejore. O sea, sí. Adelante, cuando queráis. Sí, vale, sí que es verdad, te vamos a decir una cosa, Marina, si hay alguna pregunta que por lo que sea sería para hacernos un zasca, la haces, ¿eh? Es decir, de chicas, por aquí no vais bien, que esto no... O sea, tú sin problemas, ¿eh? Porque aquí venimos a aprender todas lo que hemos comentado al principio. Pero bueno, vamos a empezar por lo muy básico, muy básico, muy básico, ¿vale? ¿Qué es para ti la coeducación? Que imaginamos que va más allá de intercambiar los roles, ¿no? En los cuentos y eso que te hemos escuchado a veces en alguna charla. ¿Qué es para ti la coeducación? Bueno, la coeducación es un proceso muy largo que se inició hace mucho tiempo y que pasa por diversas fases, porque a medida que vamos avanzando y cambiando cosas, vemos horizontes nuevos, como ocurre con todos los movimientos sociales y con todas las reformas, que empiezas haciendo cosas y luego vas descubriendo más profundidad, etc. Entonces, en el conjunto del proceso, ¿de qué se trata? Pues se trata de cambiar desde unas sociedades en el pasado en las cuales las mujeres incluso estaban totalmente excluidas de la educación, o luego estuvieron incluidas en la educación, pero en una educación separada, en escuelas separadas, con unos currículums muy pobres, hasta llegar a lo que podríamos llamar la plena igualdad. Entonces esto pasa por diferentes momentos. Un momento importante, que fue como empezó a llamarse coeducación en Europa, y fue una reivindicación importante, nosotros ya la hemos, digamos, alcanzado, no completamente en España, pero bastante, que es que las escuelas sean escuelas mixtas. Porque mientras eran escuelas solo de niños o solo de niñas, ¿qué pasaba? Que a las niñas no se las enseñaba ni a leer. El currículum, por así decir, era labores y rezos para las niñas. Y si alguna quisiera aprender a leer, o sea, no se les enseñaba. Bueno, entonces fue ya un paso adelante el poder hacer escuela mixta, en la cual tenemos a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres en la universidad, chicos y chicas, y en principio el currículum es el mismo. Por lo tanto, se les tiene que enseñar lo mismo. Me ha encantado el matiz de en principio. En principio, exacto. En principio, porque luego, pues a veces no es exactamente así. Pero bueno, digamos, en España hay todavía escuelas de un solo sexo, solo de niñas o solo de niños. Son escuelas religiosas, que en general pretenden que volvamos a separar a niños y a niñas. Y lo que quiero dejar bien claro es que cuando se implantó la coeducación en términos de escuela mixta, que fue primero en la República, Segunda República en los años 30 del siglo pasado,
y después, pues ella en los años, a partir del año 70, de 1970, esto representó un gran salto adelante para las mujeres, ¿eh? Porque antes había poquísimas en la universidad. Cuando yo iba a la universidad, que era en el año 60, las chicas éramos poquísimas y no tuve ni una sola maestra, ni una sola profesora en la universidad. Vosotros esto ya no lo podéis imaginar, No, pero es así. no. Suena como a lo de fumar en los aviones. Sí, sí. Exacto, exacto. O sea, entonces, bueno, pues el que fuéramos a las mismas escuelas representó una capacidad de las mujeres de llegar en mayor número a los institutos, hacer el bachillerato y luego la universidad. Ahora, las mujeres hemos alcanzado ya un nivel de estudio superior al de los hombres en España. Pero en un cierto momento, en los años 70, cuando entramos ya en el proceso democrático, unas cuantas mujeres que estábamos estudiando estos temas nos preguntamos si la escuela mixta ya era totalmente coeducadora. Y vimos que no, que había dado un paso adelante importante, que hay que mantener. Sí. Porque si volviéramos a la escuela separada, las chicas volverían a bajar de nivel rápidamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, escuela mixta, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque seguimos con la idea de que lo superior, lo universal, es lo masculino. Sí. Bueno. Y entonces, cuando miramos los currícula, cuando miramos los libros de texto, cuando miramos las relaciones en el aula, cuando miramos los patios, pues resulta que siempre las niñas y las chicas son como las convidadas de piedra, que no son tenidas en cuenta. Sí, sí. Son como de segundo orden. Y todo está pensado para los chicos, porque es como se pensó la educación cuando las chicas ni siquiera tenían acceso a la educación. Exacto. Entonces, avanzar en la coeducación implica ir analizando en qué aspectos todavía hay discriminaciones y ir cambiando, poco a poco, ir cambiando, ir experimentando cómo vamos cambiando cosas para que realmente podamos llegar, digamos, a dos cosas. Por una parte, a dar igualdad de oportunidades a chicos y a chicas. Pero por otra parte, a que la cultura no solo sea androcéntrica, construida sobre la figura masculina, sino que sea andrógina. Es decir, que tenga una parte que es la construida por los hombres, en que se habla de las guerras, se habla de los héroes, se habla de los reyes, y otra parte que sea la cultura de lo que han hecho las mujeres y han aportado a las mujeres, que es el cuidado de la vida, el mantenimiento y el cuidado de la vida, con todas sus dimensiones, que pueden ser de estudio, que pueden ser de cuidado de muchos tipos. Todo esto tiene que integrarse en la educación. Y este, digamos, es el camino, un camino que hay que ir haciendo, evidentemente, que será largo, porque muchas cosas, el androcentrismo ha hecho que todo lo veamos normal, ¿no? Pues normal. Se habla de los reyes. ¿Qué es la historia? La historia de los reyes, de las batallas, de los héroes, de los guerreros, de los que conquistaron, de los jefes. ¿Es esto solo la historia? Claro que no. Si solo hubiera existido esto, la humanidad ya no existiría, se hubieran matado a todos. Exacto. ¿No? Pues sí que es verdad, a veces, meter otra parte. A veces da miedo porque es eso, a lo mejor estamos en un punto que parece o sentimos que hemos avanzado mucho respecto a los inicios, y entonces quedan cosas sutiles que incluso a veces, bueno, hay gente, te digo, a lo mejor yo hace 5 años o yo ahora mismo y no te das cuenta porque al final todos somos machistas porque lo tenemos ahí dentro, son sutilezas que no vemos o no percibimos y al final estás transmitiendo en el aula creyéndote que casi... O sea, porque antes como que era evidente que no era coeducativo y ahora crees que estás en ese punto, ¿no? Nos preguntan por aquí, señor Pang, dice, ¿estamos más cerca de la plena igualdad o del inicio? A ver, yo diría, bueno, soy muy positiva, me voy a hacer a plena igualdad, pero... Bueno, al menos ahora ya tengo la sensación de que ya vamos dando pasos hacia ahí. No sé qué opinas. Exacto. Ahora tenemos conciencia de que necesitamos un cambio. Sí. Mientras que en el principio... Hay que pensar una cosa, en el pasado, durante muchos siglos, se pensó que hombres y mujeres tenían un destino totalmente diferente. Y el destino de las mujeres era parir, lavar, cocinar, cuidar, etc.
y para eso no necesitaban ni saber leer. Y esto se tiene que entender. Yo, por ejemplo, hice el árbol genealógico de mi familia, que son todos de un pequeño pueblecito, y vi lo que había pasado con mis abuelas y mis bisabuelas. Pues se casaban a los 15 años, tenían 12 hijos, se les iban muriendo los hijos, al año siguiente tenían otro. Pobrecitas, ¿qué tiempo tenían ni de leer ni de saber nada? Con tanto no puedes hacer otra Estoy yo con 2 que no puedo respirar. O sea, Claro. Pues imaginaos, ¿no? Tenían que ir al río a lavar, tenían que encender el fuego para cocinar, tenían que ir al huerto a regar, etcétera. Entonces, y se morían a los 40 años exhaustas. Entonces, no, era una sociedad completamente diferente. Entonces se decía, no, las mujeres no hace falta. Pues bueno, estamos ya muy lejos de este inicio, pero no estamos todavía en la igualdad. Porque todos los estudios que se han hecho y que seguimos haciendo demuestran que la escuela es todavía androcéntrica, pensada para los hombres. Entonces, esto no es culpa de nadie. Tanto los hombres como las mujeres hemos sido educados y educadas en una sociedad machista y androcéntrica. Pero tenemos que ir descubriendo y cambiando, porque no somos responsables de lo que hemos recibido, pero sí de lo que vamos a dejar. Por lo tanto, si queremos que las generaciones nuevas tengan otras posibilidades, tenemos que tratar de ir cambiando. También esta es un poco la razón del por qué surge este proyecto de Abriendo Melones, porque nos dimos cuenta que como docentes, tenemos el poder de cambiar las cosas. Poder y responsabilidad. Exacto, y eso conlleva una gran responsabilidad. Por eso este proceso de primero de construirnos nosotras y volver a aprender. Claro, de que no sea, esto viene al hilo de, yo para que lo sepáis, llevo desde que Marina nos dijo que sí, intentando estructurar una charla que no dure más de 6 horas. Entonces, y entonces... Sí, porque entonces voy a no me desaporamos. No. Y entonces iba sacando la esencia, ¿no? Y a la vez cosas que a lo mejor, como decimos Abriendo Melones, que hagan un poco de pupa y que a lo mejor no sean populares. Y aquí voy con la primera, porque que quiero saber tu opinión, porque a mí me ronda la cabeza y cuando a veces lo expongo se me tiran encima, pero bueno, quiero saber tu opinión. La cosa es que hay personas que insisten mucho, incluso creo que lo he escuchado en alguna charla tuya, en el tema de la asignatura de educación en la igualdad, ¿de acuerdo? En los coles. Entonces, yo a veces pienso, si no crees que eso puede ser un bullet, ¿no? De haz lo que yo diga y no lo que yo hago, porque al final la igualdad no se transmite los lunes de 11 a 12, sino es con todos los actos, con todas las miradas, las palabras, los gestos que hacemos hacia niños y niñas. Entonces yo a veces cuando lo hablo con compañeros y compañeras pienso que a lo mejor lo tiene que impregnar todo y quizá haría falta una asignatura troncal en la universidad, de magisterio, donde hay personas que se van a dedicar a la docencia, donde abra esa mirada y esa mente para entonces impregnarlo y no, mira, es que este es el contenido del lunes de 11 a 12 que tienes que dar en educación a la igualdad. No sé, porque al final dar educación a la igualdad puede parecer en que no la hay, no sé si me explico, que no la hay. Te explicas muy bien. Ahí voy. Vamos a ver, mira, la manera de transformar la escuela, ir hacia la coeducación, no es una asignatura. Entonces, hubo un momento cuando hubo una ley que no sé si vosotras habéis oído hablar, que era la LOCSE. Sí, bueno, pues en la LOCSE trabajamos mucho entonces con el Ministerio de Educación de aquel momento y lo que se decidió es que el tema de la igualdad iba a ser un tema transversal. Es decir, no en una asignatura, sino que en todas las asignaturas se iba a dar este enfoque, que es la manera de hacerlo, porque es lo que tú dices, o sea, no es una cuestión de 9 a 10 el lunes y basta. No, es que cuando hablamos de física también hay una mirada coeducativa posible. Exacto. Cuando hablamos de literatura, lo mismo. Y en las relaciones en el aula también. Y en las fiestas que hacemos en la escuela también, o en los juegos, etcétera. Por lo tanto, que va a ser transversal, todo. ¿Qué pasó? Que el profesorado no está formado para trabajar en forma transversal. Porque tal como se ha establecido todo, y hay que cambiarlo, es curricular. Entonces,
Tenemos literatura, tenemos sociales, tenemos historia, tenemos... Y entonces, me acuerdo que me llamaron del Ministerio de Educación, los que estaban promoviendo esto, y me dijeron, bueno, pero ¿cómo se haría esto de transversalidad? Os estoy hablando del año 95, o sea que, ¿entendéis? Hay que cambiar lo del currículum, hay que romper el currículum. El currículum tiene que ser una orientación para el profesorado, pero no, hoy toca la lección 3 de química y solo eso, ¿entendéis? Porque así no vamos a ninguna parte. Hay que educar a las personas para convivir, para saber vivir en nuestra sociedad. Puedes saberte toda la tabla de química y no saber cómo tratar a tu amiga, a tu madre, a tu padre, o cómo enfocar el tema de las relaciones sexuales o cosas que para tu vida son mucho más centrales que saber la tabla de química si no vas luego a dedicarte a esto, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esto. Ahora, como esto ya se abandonó en las siguientes leyes educativas, pues lo que se propuso es, bueno, por lo menos que haya una asignatura. Entonces, no es que esté mal que haya una asignatura, porque que haya una asignatura que explica todo el tema de la diferencia entre hombres y mujeres, de las desigualdades y tal, es importante. Y cómo ha habido un proceso de cambio. Esto forma parte de la historia y tendría que estar aunque fuera en la historia, pero no es suficiente, porque lo que tenemos que cambiar pues son todos los libros de texto, no solo los de historia, los de historia y los de literatura, porque los últimos estudios que tenemos es que en los libros de literatura se nombra solo a un 12% de mujeres. Es escandaloso. Entonces eso no puede ser, cuando hay tantísimas mujeres escritoras. Sí. Y así sucesivamente, ¿entendéis? Por lo tanto, no es decir no a una asignatura. Como mal menor, por lo menos una asignatura, pero es insuficiente. Sí. Bueno, la buena noticia es que esta semana ha salido el borrador del currículum de primaria y secundaria de Cataluña. Y bueno, nos ha llegado un poco nos ha llegado el currículum, lo hemos echado un vistazo. Y sí que es verdad que todo el currículum, digo de Cataluña porque a veces difiere un poco del resto, pero está impregnado de coeducación, de educación en igualdad, con perspectiva de género, aparece en todos lados como algo que estipulado y mandatorio en la práctica docente, en los principios pedagógicos, en los objetivos, en los saberes, en la gestión pedagógica del centro. No sé si será suficiente o no, pero está muy bien que tiene esta mirada que dices tú de que no hay una asignatura, pero habla innumerables veces de que tiene que estar en todos los sitios, todo el rato, todo el tiempo, de manera transversal. Entonces ahora ya, como no hay más ciego que el que no quiere ver. Claro, ahora falta hacerlo. Exacto. A ver, ¿por qué? Tanto en la ley, en la última ley, la que está aprobada, estatal, también tiene estas características. Esto nos ha costado mucho a muchas personas que hemos estado ahí machacando y machacando años, ¿no? Hay que meter esto, hay que meterlo. Entonces, en la ley estatal, pues esto está, y en la ley catalana también. Por lo tanto, el marco hoy existe. Ahora falta que la formación del profesorado. Y esto tiene que hacerse, como decíais vosotros, desde la formación inicial. Y después el reciclaje. Exacto. Porque si no, si cada uno tiene que inventarse cada una qué hacer, pues esto no se acabará nunca. Pero que está el profesorado que está en las aulas, que, bueno, a veces es más complicado, ¿no? Pero siempre hay maneras de hacerlo. Pero luego está el tema de, bueno, es que claro, sería abrir un melonazo enorme del tema de la carrera de magisterio. Es decir, cómo desde ahí está, claro. Y luego, hay algunas personas que estáis haciendo alguna pregunta, luego se la traspasaremos a Marina, pero vamos para no perder el hilo. También está el tema de educar a las familias. Porque claro, si tú haces mucho hincapié en clase, mucho hincapié en las aulas, pero desde el hogar se educa y se educa muchas horas. Entonces también a veces decimos la escuela para familias. La sociedad, los medios de comunicación. Bueno, ya es que los medios de comunicación es algo bastante frustrante, ¿no? Como todo lo que haces y luego viene la Isla de las Tentaciones a... No sé, no es por decir, o sea, te digo una como, te puedo decir muchas, te puedo decir la que menos te lo esperas, porque esta es como muy evidente, pero luego está
bueno, veíamos en fin de año, no sé qué presentador, que él era más bajito que ella y entonces todavía le ponían, ¿no? Lo Le de las pusieron altas más caro. para que fuera. Es como un poco cansado todo. Entonces, no sé si para las familias también se debería pensar en estrategias. Claro, para las familias se debería pensar, pero es muy importante hoy intervenir sobre los medios de comunicación, porque como decís, yo ahora estoy trabajando sobre cómo las madres han educado a las hijas y les han transmitido la feminidad, ¿eh? Y es una historia terrible, ¿eh? ¿Por qué? Porque las madres han estado presionadas y entonces para que su hija fuera una mujer como debía ser, pues las han frustrado, mutilado, limitado. ¿Eh? Bueno, en el presente yo creo que las madres, no se puede hablar en general de las madres porque hay muchos casos diferentes y muchas situaciones, pero muchas madres ya no hacen esto, ¿no? O sea, ya dejan que su hija pues actúe igual que el hijo, que si quiere hacer deporte haga deporte, que si quiere ir a la universidad pueda ir, que si quiere salir por la noche pueda salir, etcétera. Pero ¿sabéis de dónde nos viene ahora la socialización diferencial y la limitación de las mujeres? De los medios de comunicación. Sí, ya, pero ahí nosotras, o sea, como docentes, es como tan impotente porque es... Igual, o sea, invitando a la reflexión. Podéis hacer la crítica. Exacto. O sea, metiendo, porque a veces también es lo que decimos, ¿no? Prohibir crea tentaciones, prohibir crea esas ganas también de más, ¿no? Y no, a veces... os voy a decir, no se trata de prohibir. Obvio. Se trata, yo lo resumo un poco para entenderlo como dar el antídoto. ¿Qué es el antídoto? El antídoto es, pues, tus alumnas y tus alumnos han visto, pues, la Isla de las Tentaciones o cualquier cosa, digamos, muy machista, ¿no? Y al principio les gusta porque es divertido, porque es estereotipado. Bueno, y está preparado para que guste. Vamos. Exacto. Pero entonces, vamos un día a hablar de esto. Y entonces dices, pero bueno, o por ejemplo, las muñecas Disney, ¿eh? Pero bueno, Temazo. mira cómo son estas muñecas. A la representación de las princesas tienen la cintura más estrecha que el cuello. Al final esto se lo hicieron cambiar, pero tenían la cintura más estrecha que el cuello. Es decir, resulta que las chicas y las niñas tienen que ser frágiles, tienen que estar como que se rompen, súper delgadas, siempre con unos ojos así, mirando, abiertas, a punto de abrazar al que llega. Los niños es completamente al revés. No, sí. Yo he estado trabajando sobre los anuncios de juguetes y es tremendo. Es horrible. Los niños vestidos de hierro, con máscaras, con gafas de sol, porque los ojos es donde más comunicamos. No, gafas de sol, yo no comunico con nadie, yo lo mío. Y pom, 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 matando a quien sea. Y las niñas siempre dispuestas a abrazar. ¿Entendéis? Sí. Claro, entonces si vosotros habláis con vuestras alumnas y alumnos, oye, queréis ser así, pero esta pobre niña, mira, con esta vocecita que habla como si fuera tonta, ¿tú quieres ser así? Es decir, darles la idea de la superioridad ética de otras posibilidades y de cómo lo que están viendo es una reducción muy limitada de lo que es la personalidad femenina y masculina. Pero tú tienes la posibilidad, porque te lo hemos contado, de que tú, en lugar de ser una princesita que solo está esperando al príncipe azul, pues resulta que tú puedes pilotar un avión o tú puedes inventar un cohete para ir a la luna o tú puedes... Y esto es superior porque le estáis dando más posibilidades. Sí. Entonces, no es que a la niña que le guste ser como una princesa sea tonta, no hay que forzar una especie de superioridad ética, pero sí de la superioridad de una posibilidad de ver más escenarios. Más allá, sí. Y cuando te reducen a solo ser una muñequita, ver que esto no conviene, porque esto realmente te corta muchas posibilidades en la vida. ¿Entendéis la idea? Sí, totalmente. De todos modos, es que todo lo que estás diciendo se me vienen mil cosas, pero sí que debo decir, luego hay gente que está de acuerdo o no, pero yo ahora llevo 2 años en infantil, pero estuve 4 en sexto, y sí que yo he notado diferencia a cuando mi yo hacía sexto
a las niñas y los niños que me he encontrado ahora. Aunque haya mucho por hacer, aunque los medios de comunicación hagan mucho daño, aunque luego en la adolescencia a veces los estereotipos hagan un boom increíble, Sí. pero yo me he encontrado de niños al patio y las niñas, ostras, qué guay. O sea, ni se me hubiera pasado por la cabeza a mí esa pregunta cuando yo tenía 11 años, es que era Esta pregunta, impensable. esta pregunta yo la he encontrado ya hace 40 años. ¿eh? Sí. De las niñas, oye, ¿y las niñas también tenemos que salir al patio o no? Y otra niña le dijo, mujeres, que cuando dice niños quiere decir niñas. Sí, estás, O sea, exacto. Pobrecitas, Sí, sí, sí. No, claro, me refería con más mayores. Pero sí, yo pienso, no sé cómo lo piensas tú, que estás más puesto, o tendrás una visión más global, hablando con más personas y tal, que sí que algo está cambiando en el alumnado, nos guste o no nos guste, porque igual que los medios de comunicación, las redes sociales promocionan ciertos estereotipos, también hay gente muy guerrera, bueno, educando y divulgando por la igualdad. Sí, Claro, pero ahora, por por ejemplo, supuesto, comentar, Lucía, te comparto un comentario de una chica que nos está viendo, que dice: el claustro es duro, es machista como la sociedad. El curso pasado, pues El equipo directivo. el equipo directivo le invitó a no volver al colegio por feminista, porque señalar el machismo de mis compañeros incomoda. Claro. Vamos a ver, os voy a explicar un poco cómo proceder. Venga, Porque a sacar un momento, sacar todo el mundo, sí, boli, libreta y boli. Lo he visto Recursos. en muchas mujeres, en muchas maestras. Cuando una mujer es feminista, una maestra, y quiere cambiar las cosas, y lo que hace es enfrentarse y dar lecciones a los demás, en realidad no es una buena solución. A la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros se ponen a la defensiva, construyen un muro, y esta pesada que me tiene que contar a mí, y ella se quema. He visto muchas maestras quemadas. ¿Qué significa quemadas? Que con toda su buena fe se han lanzado a batallar, pero como estaban solas, pues, o sea, les han dicho de todo, los otros se han reído de ellas, incluso sus compañeras a veces. Entonces, la idea es, este es un proceso en que estamos cambiando unas sociedades ancestrales, desde la noche de los tiempos, desde que hay historia. La prehistoria no se sabe, pero desde que hay historia ha habido un orden androcéntrico y el predominio de los hombres. No lo vamos a cambiar en 2 días. Entonces, es mejor dar un paso con todo el claustro que dar 10 pasos tú sola. Porque si das 10 pasos tú sola, lo probable es que los otros se queden atrás y que ya no quieran saber nada. Es mejor ir más lentamente, pero hacerlo de una manera conjunta. Entonces, no te pasa nada, en Twitch se puede sonar el teléfono. Se ha puesto a gritar. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues mirad, lo importante es que en un momento dado, cuando, digamos, en una escuela se decide trabajar sobre coeducación, pues se haga un grupo de trabajo de toda la gente que quiere trabajar en ello. Y entonces empieza un proceso que es lo que llamamos la construcción de la mirada violeta. ¿Qué significa esto? Esto significa empezar a analizar cosas con orden, con un método. Empezar a analizar cosas en situaciones diversas. Por ejemplo, empezar por el patio va muy bien, porque se ve mucho. Entonces tú grabas en el patio. Las personas que forman parte de la comisión, graban unos trocitos, ¿no? Todo, mucho cosa. Unos trocitos y después lo analizas. Y ves efectivamente que los niños ocupan el centro del patio, que la pelota es el centro del patio, que las niñas están en los rincones. Bueno, ¿hasta qué punto? A lo mejor hay escuelas que ya están cambiando. Sí. Entonces, esto se discute en todo el claustro y se muestra. Y se dice, oye, ¿esto lo veis? Que las niñas estén en los rincones y no sepan dónde jugar, esto no es justo, ¿verdad que no? Y ahí todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo. A veces hay alguien muy cerril que no. Bueno, también te dicen, lo ves que ellas quieren estar sentadas y hablando de sus cosas y ellos quieren estar jugando a fútbol. El clásico, esto siempre ha sido así. Esto no ha sido siempre así,
porque cuando había escuelas de niñas y de niños, las niñas ocupaban el centro del patio, Claro. y hay algunas situaciones en las cuales, experimentales, en las cuales lo vemos. Mirad, hay una experiencia que se ha hecho a veces que es muy curiosa. Por ejemplo, durante una semana, pues los niños los mandas a visitar una cosa fuera de la escuela a la hora del patio. Y salen las niñas y no hay nadie en el patio. Las niñas están un poco a ver, porque el patio es de ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, algunas se aventura, pero poquito. Al día siguiente lo mismo. Las niñas empiezan a situarse en el centro del patio y a jugar en el centro del patio. Al tercer día salen y como ellos no están, pues ya se instalan en el centro del patio y ya está. Y al cuarto día también, con toda naturalidad. Y entonces, pues no es que quieran estar sentadas, es que jueguen, se mueven, a veces con la pelota, a veces no. El viernes vuelven los chicos. ¿Qué pasa? Los chicos se instalan en el centro del patio y las niñas a los rincones. Vuelven a los rincones. ¿Esto hay algún sitio donde se pueda leer sobre esta experiencia o verlo o algo así? No, esta experiencia fue filmada, pero no tenemos la filmación. Vale. Pero fue filmada. Y la podéis repetir. Sí, y lo sí, veréis. claro. Y lo veréis. Y las niñas están tan acostumbradas a que son el segundo sexo, como nos dijo Simone de Beauvoir, que ya ni siquiera pelean. Ya no lo dan por El perdido. espacio es de los chicos. ¿Sabéis lo que significa esto para una mujer? Aprender que el espacio público es de ellos. Después tenemos miedo cuando salimos de noche, porque el espacio no es nuestro. Tenemos la sensación de transgresión si vamos solas por la noche, porque desde pequeñas sabemos que el espacio es de ellos y que ellos lo pueden ocupar y hacer lo que les parezca. Y nosotras a un rincón. Y mucho cuidado. Y te dicen las niñas, es que si cruzo por aquí me darán un golpe de balón. El espacio público es peligroso para las mujeres si dejamos que lo ocupen los niños desde que tienen 3 años. ¿Entendéis? Sí, sí. Y que lo, digamos, lo invadan y lo monopolicen. Y además hay otra cosa. Cuando ellos lo invaden y lo monopolizan, ellos están aprendiendo a moverse con soltura. Sí, y ellas Las niñas están aprendiendo a quedarse quietas. Con lo cual, que luego, no, es que ellas quieren estar sentadas, claro, estuvieron sentadas desde que tenían 3 años. ¿Entendéis? Sabes que yo conozco iniciativas de docentes que lo que intentan es... lo de la pelota en el patio 2 días sí, 3 días no. O, el generar de alguna manera, incentivar que estos momentos de juego sean compartidos. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Claro, es que hay muchas cosas aquí. Es un proceso. No puedes el primer día llegar y cambiarlo todo. No, claro. Primero observar hasta dónde los chicos monopolizan el espacio. Cuando vemos que es así, más o menos, en cada escuela veréis con qué pasa, también depende de cómo sea el patio, etc. Entonces, hablar con el claustro. Esto nos parece bien, esto nos parece mal, ¿qué hacemos? Entonces ahí empieza un proceso de empezar a cambiar las cosas. Cuando hablo de esto con maestras y maestros, me dicen, bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Y yo digo, claro, las niñas pueden jugar a fútbol siempre y cuando les enseñes, porque claro, meterlas a jugar a fútbol con estos que ya llevan jugando mucho, no, porque entonces es un desastre, ¿verdad? Entonces, si pones a las niñas, las que quieran jugar a fútbol y luego los juntas, bien, pero cuando ya sepan, Bueno, y si ellas juegan a fútbol, ya está todo terminado. Fijaos lo que estamos haciendo en este caso. Estamos masculinizando a las mujeres. Es decir, las mujeres estamos adoptando lo masculino, que está bien, pero claro, necesita Por el otro otro lado. movimiento inverso. Claro. Por lo tanto, al mismo tiempo que enseñamos a las niñas a jugar a fútbol, si quieren, y un fútbol puede ser básquet o puede ser lo que queráis, bueno, pues hay que tomar otra vez juegos de niñas, que hay que reinventarlos porque se han perdido, porque antes las niñas jugábamos en los patios y ahora no tenemos espacio. Entonces, volver a retomar juegos de niñas o reinventarlos, instalarlos, ver que son muy divertidos y
invitar a los chicos a jugar allí. Y esto lo tiene que hacer el profesorado, porque si no las niñas se retiran, No, claro. porque han aprendido que ellas no tienen derecho al espacio. Por lo tanto, esto tiene que ser desde la autoridad. Es que, Entonces sí. tienes que lograr un equilibrio entre que las niñas se integren en los espacios masculinos y que los niños se integren en los espacios femeninos. Y ahí es donde tienes que poner más esfuerzo, porque es lo más difícil, porque es lo más devaluado. Aquí me llevas a una pregunta que tenía para hacerte también, que es que, por ejemplo, es como muy fácil y muy bien aceptado ver a una niña jugando a fútbol y no lo es tanto ver a un niño quizás haciendo comba o jugando a juegos de palmitas. Pues esto es lo que tenemos que cambiar. Exacto. Hoy la necesidad más grande más grande es cambiar a los niños. Exacto, o sea, como pensábamos cuando te escuchábamos hablar con todo este proceso de desaprender y aprendizaje y feminismo, los derechos de las mujeres y ver y no sé qué, ir ganando espacio y de repente, al menos en educación hemos ido viendo en plan, ¿no habría que poner el foco en cambiar el concepto de masculinidad para seguir avanzando? Por supuesto que sí, por supuesto, y yo he escrito mucho sobre esto y no solo yo. En este momento ya hay mucho trabajo hecho sobre masculinidad. Exacto. Hay por ejemplo, no sé si habéis citado mi libro, el libro que escribí con Castells, que es... Sí, el de lo habéis citado. Mujeres y hombres, pues un amor fue imposible. la primera vez que yo empecé a pensar sobre la masculinidad. Él habló de las mujeres y yo hablé de los hombres, o de las chicas y de los chicos. Sí. Y entonces ahí ya empecé. Y entonces a partir de ahí después ha habido otras muchas personas que han ido trabajando sobre la nueva masculinidad. Concretamente en la Universidad de Elche hay un seminario que ha trabajado mucho sobre masculinidad, que hace seminarios y encuentros y publicaciones que podéis encontrar allí en la Universidad. Ya lo apuntan de Elche. aquí para un abriendo melones. La mujer que lo lleva se llama Anastasia, ahora no me acuerdo del apellido, pero... El seminario sobre nueva masculinidad. Nuevas masculinidades. Y cómo se discute todo el tema de las nuevas masculinidades. Genial, vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto pues evidentemente, ¿por qué? Porque, digamos, las mujeres hemos ido cambiando, pero los hombres, como era más importante todo para los hombres, tienen pues el poder. resulta que no han querido cambiar, tienen miedo a perder privilegios. Claro. Por lo tanto, están ahí sin querer cambiar nada. Entonces, ¿qué les pasa? Los chicos mueren más y los hombres mueren más de masculinidad, porque este modelo de masculinidad es un modelo que mata. Tóxico, sí. Mata a las mujeres, tóxico, mata a las mujeres, lo sabemos, todo el tema de los malos tratos, de las agresiones, pero mata más hombres todavía. Cuando miramos las estadísticas, hay muchos más hombres que mueren a manos de hombres. Lo he apuntado esto, sí. Se suicidan. Esto te lo habíamos escuchado. Por la masculinidad, ¿entendéis? Porque este concepto de masculinidad, yo tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo, tengo que ser el mejor, tengo que ser el más rico, tengo que ser el más guapo. Y claro, todo esto luego no se realiza. Y entonces es el hundimiento. Y para demostrar además que soy fuerte, pues me pongo en una moto a 200 por hora y me pego el gran castañazo y me muero en muchos casos. ¿Entendéis? Necesitamos cambiar a los niños. Necesitamos que los niños puedan aprender a cuidar. Urgente. Urgente. Que aprendan a jugar con muñecas. Y luego cada uno que juega lo que quiere, cada una. Habrá niñas que quieran jugar a fútbol y otras que no. Bueno, había un concepto había un concepto que escuchamos en una charla tuya que nos encantó, que decías que hay que abrir el corazón de los niños. Sí. Exacto. Y me parece, un titular. Exacto. Hay que abrir el corazón de los niños. ¿Por qué? Porque el corazón de los niños estaría abierto si no lo cerrara la sociedad. Exacto. Y la sociedad lo cierra. ¿Y cómo lo cierra? Diciendo, tú no llores, tú eres un hombre. Tú a lo tuyo. Un niño a lo mejor dice, ay, este niño se ha hecho daño y está un niño pequeñito. Tú a lo tuyo. A una niña no se le dice, oye, mira, acompaña a fulanito porque se ha hecho daño, porque llora, acompáñalo al lavabo. A un niño no, tú a lo tuyo. Tú no te ocupes de los demás, tú a lo tuyo, tú tienes que estar por encima, tú tienes...
cerramos el corazón de los niños. Les damos armas para que aprendan a matar, que el gesto de matar es un gesto fantástico, y así sucesivamente. Cuando yo era concejala de educación en Barcelona, por ejemplo, habíamos hecho grabaciones que se veía como en los deportes escolares los padres decían a los hijos que estaban jugando: ¡mátalo! Ay, Dios. ¿Sí? Sí, bueno, y el grito de a por ellos. Ya, y bueno, el- veo que se... Ya. ¿Veis? La agresividad. Esta agresividad masculina, tanto hombres como mujeres tenemos el sentido de la agresividad, Sí, porque claro. puede ser una defensa. Pero en los niños casi se les Se obliga. le fomenta. Se les fomenta y se les obliga a desarrollar la agresividad. Fijaos que entre ellos no se hacen un abrazo y una caricia, se pegan, es una manera de mostrar su cariño. Pero es que si se dieran un beso, ¿qué pasa aquí? 2 niñas se pueden acariciar, un niño y una niña se pueden acariciar, 2 niños no se pueden acariciar. Exacto. Les tenemos que enseñar a que se pueden acariciar y no pasa nada. Exacto. Una de las cosas que aprendimos de las mujeres nórdicas, por ejemplo, que hacen ellas con niños pues de 6, 7, 8 años o más, tomarlos en algún momento solo a los niños, ponerlos así en un lugar tranquilo, con música, con luz suave, y tumbados, y que se den cremita los unos a los otros. Sí, eso donde en algún las- sitio lo he oído. en sí. las Esto aulas. lo hacen las nórdicas. Que se daban Hemos aprendido mucho de las masajitos. mujeres suecas, de las mujeres noruegas, que van más avanzadas que nosotras. Eso en Y las a estas- aulas, niños con niños. Claro, Retirando porque a tú las... les das el permiso de tocarse sin pegarse, Claro. con la excusa de darse una cremita. Un Claro, masaje. no puedes sí. decir acaricia, porque entonces igual los padres vienen y te matan, ¿no? Porque esto sería como, mi hijo marica, ni hablar. No, a mí me han llegado a decir que si podía dar ejercicios para porque es que pensaban que igual era gay. Y si podía dar ejercicios para ello, porque se quería disfrazar de chica, es que bueno, era una escuela, bueno, otro mundo, Sí. Y hecho, duré poco, pero era en plan, no sé, y digo, ¿pero cuál es el problema? Es que se viste de niña. Y yo, digo, es que no tengo de eso. no tengo No, de tenías eso. que decir, ay, qué bonito, qué bien. Sí, le Porque dije, está bien. estupendo. Claro, No pasa Y nada. me dice el Las hombre, mujeres- a ver si me va a salir, ya sabes. Y yo, no sé, no sé. No, pero tenemos que entender que estos padres todavía tienen una mentalidad y entonces tenemos que irles explicando, ¿no? Bueno, las mujeres antes, cuando yo era una niña, que hacía muchos años, no podíamos llevar pantalones. No Sí, llevábamos pantalones. Luego nos hemos puesto pantalones y no pasa nada. Al principio una mujer que llevara pantalones, será lesbiana, Sí. Ahora llevamos todas pantalones y a nadie se le ocurre pensar esto. Sí. Pero Pues los un hombres niño no pueden vestido llevar de niña, falda. no pasa nada. Pero los hombres no llevan falda. Pues es lo que tienen que empezar a llevar. El que quiera, ¿no? Todo el problema trans se acabaría si esto se resolviera. Tenemos que eliminar los géneros. Los géneros como modelos rígidos, que si eres mujer te toca esto y no te toca aquello. Y si eres hombre lo mismo. Te toca esto pero no te toca aquello. Si eres hombre no puedes llevar falda, porque si llevas falda es que eres marica y una cosa ya. Oye, si quieres llevar falda, pues las mujeres llevamos pantalones. No pasa absolutamente nada. Vale, ¿Qué Marina niño se quiere acaba de quitar? abrir el melonazo. Marina acaba de abrir el melonazo que nos estábamos guardando. O sea, os hemos dorado la píldora. Ahora, os hemos estado hablando de coeducación, bla, 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 bla. Hay una cosa que nos petó la cabeza a raíz de la agenda que hicimos y de nuestra deconstrucción y tal. No, que es que hay que eliminar los géneros. ¿Qué dices? La identidad de género y cada uno se siente y cómo se siente. No, que hay que eliminarlos. Que no, o sea, pero si es que es a base un poco, ¿no? De a dónde estoy, dónde me siento, con qué me identifico. Cada vez le vemos más sentido a esto, pero a la vez no deja de tener un punto como, no sé si real o utópico, es decir, es bonito lo que escuchamos, lo que cuentas, pero ¿cómo se materializa eso? O sea, al final la gente, desde
como te digo yo, desde el desconocimiento y claro. aprovechando que hablamos contigo. O sea, las personas tendemos a etiquetarnos. ¿No? Ya no hablo, olvídate de género, sino grupos, ¿no? Me gusta esto, soy más de tal, la música, no sé qué. ¿Cómo se materializa esto en la realidad al final? Vamos a ver. Yo hablo de eliminar los géneros, Exacto, no los sí. sexos. No, los géneros, no los géneros. Los Los géneros. sexos hay que dejarlos como están. Justamente, digamos, en términos de los trans que quieren que tener un sexo diferente, me parece un horror. ¿Por qué? Porque esto va a costar una cantidad de sufrimiento y incluso de muertes, que no tienen sentido. Y es una manera de perpetuar estos estereotipos. Si yo me quiero poner una falda, pero entonces tengo que tener pechos. Bueno, pues tú no tendrás pechos, o a lo mejor tienes que tomar no sé cuántas hormonas y entonces al final tienes pechos, pero el día que no puedas tener hormonas, pues esto no. Y además estos pechos no servirán nunca para amamantar a una criatura, que es para lo que fueron inventados los pechos, ¿verdad? Entonces, pero en cambio, que tú te vistas con una falda, ¿qué problema hay? ¿Entendéis? Sí. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer la distinción entre género y sexo. El sexo nos viene dado por la naturaleza. Y esto hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque ir contra la naturaleza es siempre darse contra la pared. Yo podría decir, no, es que mi identidad es ser negra. Bueno, pues me puedo poner betún, pero nunca seré una mujer negra. Nunca seré una mujer negra. O una negra podría, bueno, hubo un cantante que lo intentó, ¿no? Sí. Sí. Y el pobre parecía un medio monstruo porque, claro, no. Entonces, y como esto, pues mil cosas. Yo puedo decir, no, es que mi identidad es ser pájaro y voy a volar. Pero lo que pasará es que si me subo a una pared y despliego los brazos, me voy a dar un cachetazo que me mato. Sí, pero desde el desconocimiento, es decir, surgirán otras palabras que a lo mejor no sea lo masculino y lo femenino, ¿no? Es decir, la gente tenderá a identificarse con... Vamos a ver, biológicamente hay hombres y hay mujeres. Sí, eso está claro. Y hombres y mujeres tienen una distinta función en la reproducción humana. Y esto es así, ¿no? Quizá un día se podrán implantar ovarios a los hombres y penes a las mujeres, bueno, pues vale, pero de momento esto es así. Y además la diferencia es cromosómica, están todas nuestras células inscrito el sexo. Pero el género es una construcción social. Exacto. Por lo tanto, no podemos cambiar del todo. Entonces, ¿qué han sido los géneros históricamente? Construcciones sociales impuestas a sangre y fuego. Ahora parece que el género es, ¡ay, qué bonito! Mira, yo quiero una identidad. ¿Qué identidad ni identidad? Estoy trabajando sobre, por ejemplo, las chinas, cómo les vendaban los pies, y cómo sufrían y muchas morían porque se les gangrenaban a las niñas los pies, porque tenían que ser una mujer como el modelo de mujer. ¿Qué pasa con las africanas? Todavía hoy, mutilaciones sexuales espantosas, sí, horrible. Que mueren muchísimas niñas, que después los partos son un horror porque les tienen que abrir unas cicatrices y aquello no funciona bien, no es elástico como tiene que ser. Y así sucesivamente. Es decir, el género no es una broma, no es si me pongo yo una pestaña. Ha sido una imposición de la humanidad sobre hombres y sobre mujeres, durísima. Y el que no se configuraba de acuerdo al género lo pasaba muy mal, ¿verdad? Bueno, estamos quitando hierro a todo esto, abriendo los géneros, diciendo, bueno, pero ¿por qué si soy una mujer no puedo ir a la universidad? Exacto. ¿Entiendes? Por lo tanto, abrimos los géneros, los vamos abriendo y lo abriendo tanto en el sentido de que las mujeres podamos hacer aquello que nos estaba prohibido porque era solo de hombres y los hombres puedan hacer lo que estaba prohibido para ellos porque era solo de mujeres. Y entonces esto implica que desaparezcan los géneros. Claro. Los sexos se mantendrán. Que vayas abriendo tanto que al final no tengan sentido. Claro. Ahora, no estamos ahí todavía. Ya. Claro, o sea, suena como muy... Esto es hacia dónde vamos y estamos yendo, Estamos yendo. Pero digamos, el trans no ayuda, al revés, un poco dificulta. ¿Por qué? Porque fijaos que
personas que tienen un sexo y quieren tener otro, quieren copiar los estereotipos de género. Es decir, Claro. hombres trans que dicen, no, yo soy una mujer y los ves con unas uñas maquilladas hasta aquí, o sea, que yo nunca las he llevado y soy una mujer, ¿entendéis? O sea, se van a estereotipos de género todavía más rígidos, como si, eres mujer, pues esto significa llevar unas uñas hasta aquí, llevar unas pestañas hasta allá, y lo mismo respecto de las mujeres que quieren ser de género masculino. Vamos a ir acabando con los géneros. Tú eres hombre y quieres llevar unas uñas así, pues lo haces. No pasa nada. ¿Entiendes? Este es el camino. Ahora, todavía no estamos ahí. Con lo cual tenemos que ayudar. Y tenemos que ayudar, ¿cómo? Naturalizando el que haya niños que pueden adoptar características que estaban reservadas a las niñas y viceversa. Y contando a las madres que no pasa nada, que no pasa nada. Digamos, lo que está pasando es que un niño que quiera ponerse un vestido de niña, ahora dice un vestido de niña, inmediatamente todo el mundo dice, es un trans. Y ya se está pensando si hay que empezar a darle hormonas a los 7, a los 8, a los no sé qué, antes de la pubertad. Ya. No sabemos qué sexualidad va a tener esa criatura. Esa criatura todavía no sabe nada de su sexualidad ni de sus deseos, ¿no? Empieza a haber muchos casos en el extranjero, donde ya este proceso ha sido ya más avanzado, de personas que ahora denuncian el que cuando eran muy jóvenes les hicieran, digamos, porque lo pidieron, pues les hicieran tomar hormonas o les hicieran cirugías, etcétera, ¿no? Porque su vida ha sido después complicadísima. Es un tema complicado. Sí, es muy complejo. De hecho, hubo o sea, es que no me acuerdo qué persona era una persona trans que hacía una entrevista y decía, si me vuelven a preguntar si soy trans, a lo mejor no, o sea, no hubiera hecho todo el recorrido que he hecho, porque yo lo que quería era vestirme así, hacer así, tal así. Lo que pasa es que para hacer eso tenía que ser una niña o un niño. Es que no me acuerdo ahora quién fue. Dice, pero si a mí me hubieran dejado expresarme de cualquier manera, de cualquier otra, igual no hubiera sentido la necesidad de decir que era de otro género. Exacto. Y ahí ya... Pues esto, hacia aquí es donde tenemos que ir. Y entonces, en este sentido, y esto es muy importante porque ahora hay una presión muy fuerte sobre los centros educativos para que, si una niña dice que quiere ser niño, pues hay que, ¿y cómo la educamos? No, si lo que tenemos que hacer es ir hacia la desaparición de los géneros. Por lo tanto, abrir a niños y niñas todas las posibilidades humanas que suman las de los niños y las de las niñas. ¿Cuál es el único límite que hay que respetar? Que no se hagan daño ni hagan daño a nadie. ¿Entendéis? Claro, si alguien me dice, es que yo tengo una sexualidad que necesito la pederastia, pues lo siento. Ahí no. Porque las criaturas pues no están para eso. Ahora, todo lo demás, mientras no te hagas daño ni hagas daño a los demás, pues ¿quién ha dicho nunca que es que si eres hombre tienes que llevar el pelo corto? Tontería. Ha habido sociedades y modas con el pelo largo. Aquellos franceses iban con unos rizos hasta aquí, ¿no? Con tacones, sí. Con sedas y lazos y no sé qué. Y era el rey y era el modelo. Sí. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Entendéis lo que yo digo? En las escuelas mucho cuidado con etiquetar. Estamos en una etapa que hay que desetiquetar y que todo sea posible para todo el mundo. Exacto. ¿Entendéis? Y darles esta oportunidad. No, es que totalmente. Y reforzarlo. Es decir, si de pronto tienes un niño que viene vestido de niña, es decir, qué guapo. Mira qué guapo está hoy. Mira qué guapo está hoy el Pepito. ¿Entiendes? Claro, lo que pregunta señor Punk, es que no sé dejar las preguntas al final porque a veces vienen al hilo. Vamos a esperar un poco al final, creo que lo podemos esperar, ¿no? Porque aquí hay un tema para empezar en todo este camino hacia la abolición del género que comentas, también hay una cosa muy importante igual que sería también el lenguaje inclusivo. Sí. ¿Entendemos? Bueno, cuidado. Con el lenguaje inclusivo, cuidado.
por lo siguiente, es decir, ¿a qué llamamos lenguaje inclusivo? Si llamamos lenguaje inclusivo al lenguaje que consiste en nombrar a las mujeres, por supuesto, Exacto. nombrar a los hombres y nombrar a las mujeres, Exacto. por supuesto. Y esto, por ejemplo, ya en la conferencia de Beijing en el 95 hicimos muchísimo hincapié en que todas las estadísticas tienen que distinguir por el sexo. ¿Por qué? Porque si no, bueno, mira, pues resulta que el promedio de salarios es 10.000 euros al año. Bueno. Pero es que resulta que cuando los separamos por hombres y mujeres vemos que es muy distinto. Claro. Por lo tanto, si no los separamos, no queda, bueno, como Escondido. decimos que eres un poco, cuando te hemos visto y todo, que eres un poco de nuestro equipo, que decimos que lo que no es nombrado no existe. Exacto. Por lo tanto, lenguaje inclusivo sí. ¿Qué hay que decir siempre niños y niñas? Pues no, porque puedes decir estudiantes, puedes decir alumnado, puedes decir... Hay muchas maneras de hablar, digamos, sin repetir y repetir y repetir. Sí. Entonces, esto sí. Ahora, este lenguaje de lis, lus, las, que consiste, digamos, en eliminar el género gramatical, quizá llegará algún día cuando ya tengamos igualdad real. Claro. Hoy por hoy, no, porque necesitamos poder ver las diferencias que existen, porque si no, no podemos ayudar a las mujeres a superar la inferioridad que todavía tenemos en parte. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ahora, repetir, digamos, maquinalmente niños y niñas, hombres y mujeres, pues muchas veces con eso te piensas que has cumplido, digamos, y si no cambias el fondo, pues esto es un ritual. Igual. Exacto. Carece de sentido y es más que nada un mero trámite, ¿no? En plan que dices, no, yo ya hablo inclusivo. Hablo inclusivo. Niños y niñas, los niños por aquí, las niñas por aquí, ¿no? Es como... luego queríamos hablar de consejos prácticos para el cole. O sea, consejos prácticos para el cole, para empezar a educar en coeducación, para hacer un revisionismo. Yo llego mañana al cole, ¿qué hago? Antes de tocar nada, construcción de la mirada violeta, análisis de lo que hay. Entonces, no todo a la vez, sino, por ejemplo, el patio, pues ya os he dicho, ¿no? Observación. Ahí, si os interesa, hay un material que nosotros preparamos hace tiempo y que ahora se ha publicado en Octaedro, que es un material, pero está publicado solo no está en papel, sino en internet. Online. Entonces, esto es los cuadernos para la coeducación que hicimos en los años 90 experimentando todo esto, y ahora se han retomado porque ya se habían agotado y está, digamos, ejemplos muy claros, incluso, digamos, los cuadritos para que puedas marcar las cosas, etcétera, y todo, pues cómo hacerlo, cómo observar, qué cosas son relevantes, qué cosas no son, por ejemplo, también sobre agresiones de niños a niños, de niños a niñas, etcétera, ¿no? Todo esto. Los tenéis, esto vale 9,99 o 9,90. Vale. Nosotros no cobramos nada. Muy asumible. Lo ha hecho Octaedro y nosotros pues dijimos, no, cuanta más gente lo pueda utilizar, mejor. Entonces, si entráis, Octaedro me dijeron que ya se iba a poder comprar, esto lo colgaron hace un par de meses, que ya se podría directamente en poco tiempo comprar a través de la web de Octaedro. Y pues si no, se puede pedir esto lo que a través de Amazon, etcétera. Cuando colguemos el vídeo en la descripción, poner los enlaces. Ponemos el enlace para que quien lo pueda... Porque ahí tienes ya preparado para ver cómo observar. Vale. Pero bueno, puede ser el patio, pero puede ser pues qué cosas están colgadas en la escuela. Hay más hombres, hay más mujeres, ¿a qué se refiere? ¿En qué actitudes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo son los libros de vuestra biblioteca? Hacéis un análisis de los libros de texto, de los libros de cuentos. Sí, sí. ¿Cómo cambiamos los cuentos? Entonces, esta es otra posibilidad. Y así ir observando diferentes... hay una cosa que quizá conocéis, que es el libro que es
hace ya 30 años que está publicado, que es el rosa y azul, que era donde lo que hicimos fue grabar qué pasaba en las aulas y para ver si el profesorado se dirigía por igual a niños y a niñas. Y encontramos que no, evidentemente. Esta es una investigación que habría que repetir. No las he podido repetir porque nadie me ha dado ni un céntimo, pues bueno, ya no. ¿Qué crees que saldría? Pues sería esto es lo que cambio? me gustaría saber. No estoy segura. Hacemos un llamamiento, por favor, para que alguien le permita Toda a la Mari. metodología está explicada en el libro. Está preparado para poder rehacerlo. Tiene ya... Se publicó en el 87, por lo tanto, 35 años. O sea, un año antes de que yo naciera. 2. Pues fíjate. Pero luego, entre que yo no he tenido mucho tiempo y que he pedido algunas veces dinero y nadie me ha dado dinero, y entonces hacerlo sin un céntimo pues no es posible. Pues si no, hacemos un Entonces, llamamiento por favor, a que alguien lidere quien un no esté viendo, crowdfunding un crowdfunding para que Marina Suqueras vuelva a repetir el este... estudio. No, yo ahora soy muy viejita y ya no voy a hacer investigación en los centros. Os toca a vosotras. Sí. Además, me da la sensación cuando hablo con compañeras que también difiere un montón lo que puede salir de este estudio del área geográfica, de la etapa educativa. Pero mucho, me estoy refiriendo a... Sí. No sé. También del tipo de educación. Sí, claro. O sea, no sé, pero sería interesante ver qué sale. Pues sí que es verdad que yo siempre estoy en el extremo un poco más optimista. Que luego igual tiene que haber de todo. Yo sé que hay gente muy enfadada o que piensa que estamos muy para atrás o que vamos a peor o lo que sea, pero no sé, yo pienso que hay cosas que han cambiado, o sea, desde luego. Han cambiado seguro. Pero esta, que es una cosa muy escondida porque es muy inconsciente, como se habla al niño y a la niña, pues a mí me gustaría que alguien hiciera el estudio. Bueno, yo no lo voy a hacer. De otras cosas, si yo entro en una escuela, todo el mundo sabe a lo que voy. Ya, claro, ¿no? Ya tenemos que hacerlo como si nada. Yo, como algo personal, sí que te diré, tengo una peque y un peque, y yo intento ir con las gafas lilas puestas todo el tiempo. Sé que es imposible, pero intento hacer ese ejercicio de consciencia que, bueno, me cuesta más un disgusto. Entonces, sí que es verdad que de parte de algunos familiares, que sabes que a lo mejor no están tan conscientes en este tema, pues claro, yo voy siempre con la mirada lila y yo veo que a la peque era en plan, ¡ay, qué bonita, qué bien, qué guay, no sé qué! Y ahora ha nacido el peque y esas mismas personas, ¡campeón! ¡Qué valiente! ¡Mira qué fuerte! Y yo, hostia, claro, a los dos les están diciendo cosas positivas. Porque qué bonita, que no sé qué, pero no es lo mismo. Al niño lo estimulan a la acción, a la niña. Exacto. Entonces yo siempre empiezo, ¡ay, qué campeona ella también! Y qué bonito, ¿has visto qué bonito? Y me miran como diciendo, qué rara, claro. ¿Por qué quieres que sea bonito? Porque es bonito. Pero... Claro, pero fijaos, el primer año de la vida es cuanto más se aprende. Porque los niños y niñas llegan a la vida con el cerebro, tabula rasa se decía antes, ¿no? Sí. O sea, no hay nada escrito. Y ahí empiezan a escribir en función de todo su alrededor, de la imitación, de cómo se les trata. Yo he tenido un nieto últimamente y lo veo, tiene 2 mesecitos y veo como un niño, pues incluso, ¿no? Cuando alguien le habla, hace así porque intenta ya imitar. Bueno, pues es por imitación. Entonces es muy importante estos mensajes, porque esto es lo que les va a constituir el fondo del inconsciente, ¿entendéis? Entonces, una cosa que sí recomiendo a todo el profesorado es que no siempre, porque no se puede siempre estar atentas a todo, pero tú, por ejemplo, cuando vayas a hablar a tu hijo y le vayas a decir algo, piensa, si esto se lo dijera a la niña, ¿se lo diría igual? Sí, o sea, estoy todo el día, es que no me dejo a mí misma. O sea, en el mismo tono. Y seguro que... No solo a tus hijos y a tus hijas, sino a tus alumnas y a tus alumnos. Vas a decir a una niña, oye, por favor, acompaña a este niño. ¿Le diría esto a un niño? Si no se lo dirías, no se lo digas a la niña. Exacto. O díselo también a la niña. Sí. ¿Entendéis? Y bueno, yo tenía, los consejos prácticos del cole que nos has ido diciendo,
pueden enlazarse también con esta pregunta y ya, si queréis, damos paso a preguntas que tengáis, que yo me imaginaba a alguna conocida mía o algo así que pueda estar viendo esto, ¿no? Que a lo mejor, bueno, la ves que quizás está menos concienciada y yo creo que tampoco soy ningún ejemplo, ¿eh? Pero y yo me la imaginaba diciendo, vale, soy maestra, te he escuchado, me resuena, me has convencido, no tengo ni idea qué hacer, o sea, porque primero tengo que deconstruirme, ¿por dónde empiezo? Pues es lo que os digo, cuando hablamos de la construcción de la mirada violeta o lila o como le queramos llamar, Exacto. es precisamente hacerse consciente de aquello que tú haces, pues o sea, y a mí me ha pasado y me sigue pasando, y hace más de 40 años que estoy en el tema, pero me sigue pasando porque están profundos los Sí, prejuicios que sí. tenemos, Están que muy no nos damos arraigados. cuenta, ¿eh? Y nos siguen saliendo. Entonces, pero esto no te angusties, si te angustias mal asunto. Escuchad a Porque Marina, entonces, no te angusties. esto es importantísimo. Método, ¿eh? Somos personas que hemos sido formadas para enseñar, para transmitir ordenadamente. Por lo tanto, no voy a resolverlo todo de golpe, no me voy a deconstruir de golpe. Empiezo por una parte, por ejemplo, ¿no? O sea, en la escuela, pues bueno, a ver, eso, los libros. Miro los libros que utilizo. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Qué ¿Cómo modelos están? hay? Claro, los cuentos que estoy contando. A ver, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? Entonces esto te va calando y te va haciendo que luego llega un momento que lo ves inmediatamente. Ya te sale solo. Claro, porque tienes que deconstruir la naturalidad con la cual te han puesto encima el androcentrismo. Claro, ¿Eh? sí, sí. ¿Es Pues, normal que veamos todo el día fútbol y no veamos nada de mujeres? Pues si es así, es así. Esto es lo que hay. No, no es normal. no. No es normal. Entonces, bueno, pues tendría que haber otros programas en los que efectivamente las cosas de las mujeres, los intereses, los que fueran, pues pudieran tener la misma. Que se habla todo el día de fútbol en la tele, oye, pues tendríamos que tener otra cosa que fuera efectivamente paralela y dar importancia a lo que hacen las mujeres. ¿Por qué tantos anuncios? Pues las chicas guapísimas. Oye, pues o nadie o todos. Si salen chicas guapísimas, que salgan chicos guapísimos. ¿Entendéis? Yo esto tengo que contar el ejercicio aquel de ¿cómo era? De si ves a lo de cambiarle el objeto y si ves que si era ridículo. Así, lo de si es ridículo, si lo ves ridículo en un hombre, es que es machista. Exactamente. Sí. Exacto. No, exacto. O sea, dime, bueno, como anécdota, bueno, yo me gusta mucho en general para todo, para coeducación, para la clase, para todo, el hecho de provocar, ¿no? Provocar que hace que, bueno, que te plantees cosas. Y recuerdo, por si le sirve a alguien, que se había jugado el Barça Madrid femenino y llegué a clase y dije, ostras, qué guay, que ayer ganó el Barça. No. Que sí, que ganaron 3-0. Y yo estaba en sexto, 11 años. ¿Pero qué dices? Pero si no jugué. Digo, que sí, que ayer ganó. Bueno, que te lo enseño. Bueno, abrí el proyector, no sé qué, y puse el resumen del fútbol. Ah, bueno, digo, ¿en qué? En fútbol, ¿no? Porque me han dicho fútbol. Fútbol femenino. Pero entonces hubo un silencio. Pues sí que es verdad que ese año además estamos trabajando a tope los micromachismos y no sé cuánto, todas se la daban de feministas y ellos y ellas, ¿sabes? Y fue como, mierda, o sea, hemos caído. Hemos caído porque, claro, y dices que no has dicho fútbol femenino, y digo, tampoco digo fútbol masculino. Claro. O decimos los dos, o... Ahí se ha progresado, porque ahora, el otro día lo hablábamos con mi compañero, Sí. y ya hablaban del fútbol, de los equipos de las chicas, y decían el Barça. Y esto lo decían en televisión. Es decir, ya no dicen el Barça, y es el de chicos, y luego el fútbol femenino. No. Cuando hablan de las chicas, como ahora las chicas ganan y los chicos no, Claro. ahora resulta que ya las chicas son el Barça. El Barça. Ahora todo bien. Algo se ha progresado. Mientras siga ganando, será el Barça. Ahora, seguramente que cobran nada en comparación con lo que cobran los chicos. No, pero eso aún queda mucho por trabajar. Sí.
Yo, si os parece, miramos un poco las preguntas que hay. Si ha habido alguna pregunta que está más arriba que no hemos contestado porque no estaba en el turno de preguntas, pues la copiéis y la volvéis a enganchar. Voy un poquito sin subir arriba del todo. Pegar A enganchar, a pegar. Gracias, Ana. Bien, por aquí había una cosa que Seño Pan nos decía. Voy a empezar por la de abajo, Seño Pan, y luego la de arriba. Cuando hablábamos de lenguaje inclusivo, creo que era cuando hablabas de lo de Lela, Leslo, Luz, decía, lo que dice sobre el lenguaje lo veo un poco contradictorio con lo que hablaba con el tema anterior, que se refiere al tema de lo de la abolición de géneros. Yo sí que comprendo un poco por dónde va, me parece, pero bueno, no sé si querías aclarar algo para que señor Panglo... Sí, lo voy a aclarar. Sí. A ver, de momento como todavía hay grandes desigualdades entre hombres y mujeres, mientras haya desigualdades, no podemos borrar del lenguaje la diferencia sexual. ¿Entendéis? Por lo que os decía, porque necesitamos, cuando hacemos una estadística, cuando nos referimos a una situación, no podemos decir, pues hay tantas muertes por violencia. No, tenemos que ver quién está matando a quién. No son que alguien mata, no, están matando los hombres a las mujeres. Hay poquísimos casos de mujeres que han matado a hombres, algunos hay, pero muy pocos comparativamente. Por lo tanto, necesitamos mantener la diferencia en el lenguaje para saber en cada caso si estamos hablando de los hombres o de las mujeres. Si en un momento dado llegamos a una igualdad en la cual, como ya no haya géneros, porque ya todos podemos hacer lo que queramos, todos y todas podamos ser jefes de gobierno, podamos cuidar de las criaturas, etc. Entonces, es posible que en el lenguaje pueda desaparecer la diferencia de los artículos, bueno, de la diferencia de femenino y masculino, porque ya no será necesario tener esta distinción siempre y concretamente. Pero ahora es totalmente prematuro, porque sería una forma de volver a tapar y esconder y silenciar la existencia de las mujeres y nuestra diferencia. Es que ahora es como que estamos todavía en una fase de, de escalada todavía para llegar a esa equidad. Entonces, si no la nombramos, volvemos a enterrarla, a esconderla. Exacto. Puede que llegue un momento que la única diferencia sea la sexual. Es decir, que hombres y mujeres puedan vivir cada uno y cada una según su criterio, porque no todos vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero que persista la diferencia sexual, es decir, en el momento de la reproducción, pues efectivamente tenemos papeles diferentes. Bueno, esto tal vez no sea necesario mantenerlo en el lenguaje, pero aún estamos muy lejos de esto. Por lo tanto, estas teorías de ya vamos a no hablar de las y los, sino vamos a hablar de lis y luz, que se presentan como muy avanzadas, son prematuras respecto a la situación actual. Exacto. Y luego también un naguit, que esta palabra siempre te la pregunto en castellano. Un naguit. Es que a mí me gusta mucho. Una inquietud. Una inquietud, gracias. Es que siempre me sale ahí. Una inquietud es, preguntan, ¿cómo hace? Hablábamos, creo que era cuando estábamos hablando de todo el tema trans, abolición de géneros, tal y cual, dice, vale, ok, pero ¿qué hacemos mientras los estereotipos están ahí? ¿Cuántos niños infelices? Eso preguntan. Bueno, precisamente ir naturalizando las situaciones. Es decir, si el niño quiere ser niña, y esto sí, un niño que tiene 8 años, o tiene 6 años, o tiene 3, y dice que quiere ser una niña, lo que quiere es ponerse el vestido de niña, o llevar el pelo largo, o pintarse las uñas, o tener una muñeca. No quiere pues tener pechos y tener útero y quedar embarazado. El pobre niño que todo esto no tiene ni idea. No ha llegado a esa madurez. No, porque es que la madurez sexual llega mucho más tarde, y el conocimiento del cuerpo y de lo que significa. Eso voy. Entonces, un niño o una niña, esto me lo decía un profesor de educación justamente, me decía, estoy preocupado porque mi niño, que tiene 3 años, va a la escuela y sobre todo hay niñas, compañeras suyas. Y entonces me dice, cuando sea mayor quiero ser una niña. Y él ya se imaginaba que sería un trans.
No, hombre, no, lo que te está diciendo es que encuentra que las niñas lo pasan Quiero mejor, hacer- se divierten más, y entonces él quiere poder jugar con las niñas, a lo que les juegan las niñas, o ir vestido como las niñas, porque le apetece más, le parece más divertido. No te está diciendo que cuando sea mayor quiere ser un trans, o quiere ser un gay, o quiere ser... Ya se verá, a lo mejor sí, pero esto está muy lejos. Por lo tanto, dejemos que este niño que dice que quiere ser una niña juegue con las niñas, o se vista como las niñas, o lo que sea, y ya está. Y lo probable es que después en la adolescencia, pues cuando se desarrolle su organismo y sus hormonas y tal, pues sea un chico y ya está. ¿Eh? Pero con una ventaja, que habrá adquirido la capacidad de la ternura. Claro. ¿Eh? ¿Entendéis? La capacidad de la empatía, del poder disfrutar cuidando a alguien, Sí, escuchando a alguien, estando con una criatura, ¿entendéis? Sí, sí. Con lo cual habrá ganado en todos los tableros, ¿entendéis? Pues la verdad que es muy guay hablar contigo, Marina. Es decir, te hemos escuchado otras veces y tal, pero es muy chulo. No sé si hay alguna pregunta más, pero por arriba había algunas que de momento no han copiado. Pero nos vamos con un montón de cosas. Sí, bueno, llevo 2 hojas de libreta por delante y por detrás. No, sobre todo el crowdfunding para hacer la Exacto. investigación. La iniciativa del crowdfunding, vamos a hacer un llamamiento. El tema yo a modo resumen también, el tema de las gafas violetas, de construirse, ir aprendiendo. Por aquí dice, profe Mami B, dice, darles la naturalidad, sobre todo en infantil. Sí que es verdad que ahí, bueno, es donde, ¿no? Donde empieza, bueno, incluso antes, en primer ciclo infantil ya empieza, o como dices tú, antes de nacer. Lo que hemos encontrado a través de investigaciones es, a los 3 años, generalmente, niños y niñas se reconocen como niños y niñas. No se reconocen por la diferencia sexual. Ya, exacto. Cuando tú les preguntas, ¿tú eres una niña? Sí, o ¿tú quién eres? Soy una niña. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es una niña? Porque tengo el pelo largo, porque tengo una muñeca. No te dicen por qué tengo vulva. No, a los 3 años eso no. Todavía no saben esta No diferencia lo asocian sexual. por ahí, sino de Pero nuevo al constructo. Lo que es peor es que entre 3 y 4 ya tienen jerarquía de género. Es decir, los niños ya se consideran más importantes y se consideran que ellos tienen que mandar. Más fuertes, ya, sí. Se consideran que ellos tienen derecho a, pues si salen, pues coger ellos la bicicleta o lo que sea, o incluso enfrentarse a su abuela, como me han contado muchas mujeres, y decirle, tú no mandas, el que manda son los papis y son los abuelos. A la abuela. Sí. ¿No? Es decir, cuando ya tenemos construida la jerarquía de género a los entre 3 y 4 años, será muy difícil luego deshacerla. Hay que trabajar en esas edades primeras, sobre todo, para que ya no se construyan estos constructos que hoy nos hacen más daño que nada, y que hay que eliminar. Desde el principio, vaya, o sea, hay... Carlota muchas veces le veo hacer algo con Lía que me encanta, Lía es su niña, es todo este tema de las afirmaciones y me gusta mucho porque no habla de quién es la niña más guapa del mundo, la más dulce, no, habla de quién es la más valiente. Claro. Pero cuando hable con el niño, exactamente, y con Pau está haciendo con el peque, sí, es... Pues muy bien. Pero es ponerse desde ya, Muy bien. Incluso... Porque está contrarrestando los mensajes que les llegarán de todas partes de fuera. Sí, es que y entonces ella está contrarrestando. Si no les llegaran mensajes de fuera, no sería necesaria que hiciera la diferencia. Claro. Podría decir que son guapos a ella y a él y que son fuertes. Pero como de fuera les van a llegar de otra manera, ella lo tiene que contrarrestar. Y de ahí la responsabilidad que tenemos todos y todas de ir de la mano en esta coeducación desde todos los ámbitos. Pues Marina, muchísimas gracias por este ratito. Gracias por compartir todo lo que sabes con nosotras y tu tiempo. Ha sido un súper placer. Ojalá lo podamos hacer más veces. Me sabe mal por la gente que no da
abasto esto para poder contestar todas las preguntas, pero es que si no tendríamos aquí a Marina eternamente y tampoco es plan. Así que nada, hoy Pues nada, por hoy cerramos el melón. exactamente, damos por cerrado el melón, pero bueno, tardaremos poco en volver a abrirlo, porque en eso estamos. Pues muchas gracias, Marina. Hasta otro día. Exacto, y gracias a todas y a todos por acompañarnos en este ratito. Cuidaros mucho. Chao. Gracias, chao, chao.